Bueno, en este video vamos a ver la función buscar B. La función buscar B nosotros lo vamos a hacer a través de consultas individuales. Nosotros tenemos número de cliente y queremos saber la razón social o el importe a través de una tabla de consulta. Por ejemplo, vamos a poner número de cliente 145. Esto La función buscar B va a tener los siguientes argumentos. Primer argumento, el valor buscado. El valor buscado es el número de cliente. ¿Dónde lo va a buscar? En la tabla de consulta que está colocada en estas celdas. Y después tenemos siguiente argumento, indicador de columna. El indicador de columna es el valor que yo quiero extraer. Si yo quiero extraer la razón social de la tabla de consulta, las tablas se enumeran las columnas de izquierda a derecha, siendo la columna 1 la que va a estar buscando el valor. La columna 2 es la de razón social, entonces ahí coloco el 2. Y quiero una búsqueda exacta, de ahí que como cuarto argumento coloco la palabra falso. Damos enter a la función y ahí me extrae la razón social. ¿Qué pasa si yo pongo un número que no se encuentra? Me trae el error numeral n barra a. Para eso lo corrijo con la función si error. Antepongo a la función buscar b, la función si error. Entonces digo que si la función da error, el buscar b, que me diga datos no encontrados. Datos no encontrados. Cerramos el paréntesis al final de la función. Entonces, ante un número de cliente que no se encuentra en la tabla, va a aparecer datos no encontrados. Ahora, si yo quiero el importe, lo que hago es una función buscar b, donde va a buscar el número de cliente en la tabla, pero ahora el indicador de columna va a ser el 3, porque de la tabla los datos que yo quiero están en la columna 3 y le ponemos falso para que sean búsquedas exactas. Valor no encontrado porque el 143 no se encuentra. Vamos a probar el 165. 165 Epsilon 7200. Si yo pruebo el número 215, me trae constructora MB 54.000. ¿Sí? Esto es cuando son búsquedas exactas del valor buscado. Ahora tengo también lo que son tabla de premios y tengo las que son búsquedas aproximadas. Es decir, si yo tengo que buscar el puntaje 150 en una tabla de premios, fíjense que el primer premio recién alcanza el 500. El número 150 no se encuentra en la tabla, toma el inmediato anterior que es 0, de ahí el resultado va a ser 0. Después 500 va a tomar remera, 1400 no lo va a encontrar, no llega al celular, llego a la cámara de fotos, y 2000 llego al celular, no llego al TV Smart. Vamos a buscarlo como sería de la siguiente forma. Sería un buscar B. Sería buscar B, donde el valor buscado lo va a buscar en la tabla de premios. El indicador de columnas es el 2.
Acá voy a fijar porque voy a copiar la fórmula después para el resto de la columna. Entonces lo fijo y ahí cierro la fórmula, ¿sí? Y copio la fórmula para el resto. Son búsquedas aproximadas, ¿sí? Donde el número 150 no se encuentra, entonces toma el inmediato anterior, que es 0. El 500 se encuentra, toma remera. El 1400 no se encuentra, toma el inmediato anterior, que es 1000. Y el 2000 no se encuentra, toma el inmediato anterior, que es 1500. Por eso que es un celular. Vamos a ver los ejercicios planteados en el trabajo práctico. En la hoja 1 tenemos un cuadro de consulta individual con ticket de bolsa, emisor, año de emisión, año de vencimiento, rentabilidad de cupón, pago de intereses, y el enunciado plantea lo siguiente. Ingresar un número de ticket de bolsa. Al hacerlo se deberá completar automáticamente el resto del cuadro. Emisor: indicar el emisor de acuerdo al número de ticket. Año de emisión es el año de emisión del ticket seleccionado. Año de vencimiento es el año de vencimiento del ticket. Rentabilidad del cupón: si es menor a 5%, indicarlo mediante el texto baja. Si está entre 5 y 8, indicar media. Y si supera 8%, indicar alta. Pago de intereses: indicar el pago correspondiente. Finalmente, el monto emitido: indicar el monto correspondiente. Nosotros tenemos esta tabla, que la tenemos un poquito más arriba, donde tenemos todos los datos, ¿sí? Y esta tabla va a ser la tabla donde vamos a buscar la información. Las columnas se cuentan de izquierda a derecha, es decir, que la columna 1 es la columna donde va a estar buscando el ticket de la bolsa. Y después va a extraer, si quiero el emisor, es la columna 2. Esta es la columna 1, el emisor es la columna 2. Para año de emisión, el indicador de columna es la columna 3. Por eso la fórmula va a decir 3. Fecha de vencimiento, el indicador de columna va a ser 4. Rentabilidad de cupón, cuando quiero saber si es baja, media o alta, es indicador 5. Pago de intereses, indicador 6. Y monto de emisión, indicador 7. Vamos a ver las fórmulas directamente. Esto está resuelto. Acá hago lo que sería, ¿sí?, la primera de las fórmulas. Si error en el buscar B, busco el B18 en la tabla 2, indicador de columna 2 falso, datos no encontrados, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que tenemos, el emisor es Ciudad de Buenos Aires. Variante que plantea el año de emisión: se antepone al buscar B la función año. Entonces la búsqueda hace la búsqueda de una fecha, pero cuando antepongo el año, extraigo lo que sería la parte de año del buscar B. Lo mismo para año de vencimiento, ¿sí? Si yo hago un doble clic en la fórmula, tengo, ¿sí?, que anteponga la función buscar B lo que sería la función de año. Rentabilidad del cupón, bueno, esta ya es una fórmula más compleja, donde lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a tener una función sí, donde el buscar B diga, si es menor a 5%, la rentabilidad es baja. Si el buscar B es menor al 8%, es decir, supera el 5, pero está antes del 8, es media. Y si no, porque supera el 5 y el 8, es alta. De ahí que directamente tome media, ¿sí? Vamos a corroborar esto. El primer ticket es el de Ciudad de Buenos Aires. El año de emisión 2012, 2014 el año de vencimiento. La rentabilidad del cupón
no llega al 8%, es 7,95. Está entre 5 y 8, quiere decir que ahí el resultado media. Pago de intereses semestral. Bueno, acá fíjense en el indicador de columna que es el 6. Las fórmulas son siempre las mismas, lo que varía es el tercer argumento de la función, el indicador de columna. Y el monto emitido del indicador de columnas es el número 7, ¿sí? Bueno, este sería este ejercicio. Vamos con otro ejercicio. Acá yo tengo proyectos, detalle de proyectos a realizarse en la provincia de San Luis. Número de proyecto, lugar encargado, fecha de inicio, fecha final y presupuesto. ¿Sí? Y tengo lo que sería el número de proyecto en un cuadro individual. ¿Sí? Números válidos del 1000 al 4000. En esta hoja agregar el siguiente cuadro, ¿sí? Y completar el encargado. Queremos saber el encargado del proyecto, el lugar, la fecha de inicio, deberá aparecer la fecha de inicio, ¿sí? Finalización, esto es lo que es la fórmula por ahí más compleja, donde dice indicar mediante el texto finalizado cuando la fecha final sea anterior a la fecha actual. Si la fecha es posterior a la actual y corresponde al año 2020, que lo indique mediante el texto en ejecución, y si es del año 2021, que indique año siguiente. Presupuesto, al elegir un número deberá indicar el monto del presupuesto. Vamos a mirar las fórmulas. Agrandamos el zoom y vemos las fórmulas que se han utilizado. Buscar B, busco el valor que está, que sería el 3005, en la matriz que tengo desde A3 hasta F20, indicador de columnas 3 y falso, porque son búsquedas exactas. Entonces miramos, ¿sí? Vamos a mirar acá. 3005, acá está el trapiche y el encargado es Arias. Esto es correcto. Vamos a la siguiente fórmula. El trapiche. Fíjense, si error, indicador de columnas 2, sin información. Si yo cambio el número de proyecto y pongo, por ejemplo, el número 1000, va a dar numeral n barra A, entonces me va a dar sin información. Si vuelvo a poner el 3005, vuelve a cambiar y vuelve a lo que sería la información correspondiente. Si error en el buscar B, indicador 4, sin información, esto es la fecha, y esta es la fórmula más compleja, donde tengo lo siguiente. Vamos a verlo. Antepongo la función sí, entonces digo, si la función del buscar B es menor a hoy, es porque está finalizado el proyecto. Si el año de la función buscar B es igual a 2021, finaliza el próximo año. Si no, está en ejecución. ¿Por qué? Porque quiere decir que es posterior a hoy, pero es del año 2020. Entonces está en ejecución. En este caso está en ejecución. Vamos a ver la fecha que corresponde al proyecto 3005. El proyecto 3005, 13 de diciembre del 2020, ¿sí? Quiere decir que se va a hacer este año, quiere decir que está en ejecución. Y por último, el presupuesto, la función que se utiliza, el indicador de columna número 6. Vamos a buscar, por ejemplo, otro
número de proyecto, ¿sí? Por ejemplo, el que corresponde al 1005, encargado a Costa, la fecha es 3 de enero del 2020, quiere decir que tiene que aparecer finalizado, ¿sí? 1005 finalizado, ¿sí? Y ahora vamos a ver alguno que sea del 2021, ejemplo, ¿sí? El número 1328, ¿sí? El número 1328 con 140.680. Vamos a mirarlo acá. 1328 finaliza el próximo año. Un último ejercicio donde tengo función, ¿sí? Tengo sector, antigüedad, total horas, cónyuge, hijos, y quiero calcular lo que serían el salario y la antigüedad en base a esta tabla que tengo acá, tabla auxiliar de salario. Estos son los valores por hora. Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo que buscar lo que sería el sector en esta tabla y el indicador de columna 2, ¿sí? Porque tiene dos, ¿sí? Dos columnas esta tabla. Y acá la tabla auxiliar de antigüedad es una búsqueda aproximada. Entonces vamos a mirar la fórmula, buscar B, donde multiplico E2, que sería el total de horas, por la búsqueda de C2, que es el sector donde trabaja, en la tabla, el indicador de columna 2, y de ahí obtengo el salario. En el caso de la antigüedad, fíjense que lo que utilizo es una función buscar B de búsqueda aproximada, ¿sí? Yo ahora a esto voy a agrandarle el zoom para que se vean bien las fórmulas. Ahí tengo, ¿sí? Lo que sería la búsqueda aproximada para lo que es la tabla de antigüedad, y acá tengo la búsqueda exacta para lo que sería la otra información, ¿sí? Bueno, con esto concluimos la función buscar B.